Seguimos con el arte de estas civilizaciones fluviales y vamos a terminar con el arte de Mesopotamia, sobre todo hablando de las esculturas, ¿bien? En Mesopotamia se van a llevar a cabo tres tipos de esculturas. Por una parte los relieves, es decir, esculturas que sobresalen de una superficie, ya sean muros o puertas, vamos a ver después ejemplos. Estelas, que eran relieves conmemorativos generalmente llevados a cabo en piedra, no sería labrado en muros de ladrillo, y que tenían forma de monolitos verticales, de mojones, ¿bien? Y por último, esculturas exentas, que están separadas de otras superficies. Es decir, son independientes, podemos rodearlas totalmente, ¿vale? Estas esculturas externas, exentas, generalmente van a representar tanto o a dioses o a gobernantes, ¿bien? Bueno, aquí tendríamos, pues, perdón, estos ejemplos. Relieves, pues serían esas esculturas que sobresalen de una pared. No somos capaces de ver la parte trasera, ¿bien? Generalmente, o bien van a ser en piedra o en barro, ¿vale? En ladrillo, ¿vale? Lo que se representa en estos relieves pues van a ser acontecimientos importantes de la vida política o religiosa, tanto de los reyes como de los sacerdotes, ¿bien? Actividades que llevaban a cabo, como la caza, o bien representaciones religiosas como estos lamasu, estos animales mitológicos que se dedicaban a la protección de puertas de los templos. ¿Bien? Por otra parte nos encontraríamos las estelas. Las estelas, como hemos dicho, estarían caracterizadas por estar grabadas en monolitos de piedra, ¿vale? En grandes trozos de piedra donde se llevan a cabo pues estas representaciones. Generalmente van a representar tanto a dioses como a reyes, ¿bien? Y nos van a contar pues acontecimientos que se van a llevar a cabo o, por ejemplo, en el caso del Código de Hammurabi, la relación que existe entre el rey Hammurabi y el dios Marduk, ¿vale? Por último, las esculturas exentas, como hemos dicho, son elaboraciones que podemos rodear totalmente, es decir, podemos verle la cara y podemos verle la espalda, ¿bien? Normalmente van a ser masculinas, representando a dioses, a reyes o a escribas, a altos funcionarios, bien de pie o bien sentados. ¿Por qué se caracterizan todas estas esculturas? Por tener una posición frontal, siempre miran hacia el frente, una escasa movilidad, generalmente están quietos, ¿vale? Rostro con los ojos muy, muy grandes, muy expresivos, pero a su vez la cara es muy poco expresiva, es muy hierática, ¿vale? Como nos encontramos con esta escultura exenta del rey asirio Asurnasirpal, ¿vale? Seguimos con el arte en Egipto, ¿vale? Como hemos hecho antes con Mesopotamia, empezamos por la arquitectura, ¿bien? Aquí, por lo que se caracteriza la arquitectura egipcia es por el uso de la piedra, que es mucho más resistente que el adobe. Claro, aquí de lo que estamos hablando son de edificios principales, como hemos comentado tanto en clase como en estos vídeos. Las viviendas tanto de la población como de comerciantes, artesanos e incluso algunos militares, la mayoría de las ocasiones estaban realizadas con adobe, es decir, con ladrillos de barro. Mientras que los edificios más importantes, pues palacios, templos, sobre todo cuando estamos hablando de Egipto, van a estar construidos en piedra, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza también la arquitectura egipcia? Por el colosalismo, por tener un tamaño enorme, muy grande, y por otra parte, una gran diferencia con respecto a las cubiertas de los edificios mesopotámicos. Mientras que los edificios mesopotámicos utilizaban, como hemos visto antes, el arco de medio punto y la bóveda, ¿vale? En el arte egipcio, sobre todo, las cubiertas van a ser adinteladas, es decir, planas, horizontales, sustentadas sobre elementos verticales. ¿Bien? Principales construcciones de Egipto van a ser de carácter religioso, ¿vale? Sobre todo van a destacar los templos, construcciones monumentales destinadas a un dios o a varios dioses, como los templos de Karnak o Luxor. ¿Por qué se caracteriza? Por la llegada al templo atravesando como una especie de pasillo protegido por una serie de esfinges, ¿bien? Y a partir de ahí se llegaba a la entrada del templo en sí. Este templo va a estar protegido tanto por pilonos, ¿vale? Como en algunas ocasiones por algunas esculturas colosales, como por obeliscos, ¿bien? Después de pasar por los pilonos nos encontramos con un patio
con un patio abierto y la parte cubierta va a estar sustentada por columnas. Pues bien, a este patio se le denomina patio porticado. La siguiente estancia sería una habitación ya cerrada, ¿bien? Una sala hipóstila. Posteriormente nos encontramos con una habitación donde se guardaba un barco ceremonial, ya que en algunas fechas importantes a los dioses incluso acompañados por los faraones, se llevaba a cabo como una especie de procesión donde con un barco sagrado se realizaba como una especie de camino religioso, de camino ritual para celebrar pues un acontecimiento, ¿bien? Y por último nos encontraríamos con la sala donde nos encontraríamos con la representación del dios. A estos templos solo podían acceder tanto los sacerdotes como los faraones. Nos vamos a encontrar también templos que van a estar excavados en piedra. A estos templos se les denominan espeos, como el presente en Abu Simbel. Restos de templos, pues bueno, aquí nos encontraríamos con este obelisco, ¿vale? Que sería como una especie de decoración de entrada de esos templos. Aquí nos encontraríamos con el templo de Luxor. Por aquí sería ese paseo comandado o flanqueado por esfinges. Llegaríamos hacia la entrada, que estaría protegida por dos elementos verticales muy potentes, muy poderosos, que serían los pilonos, una serie de esculturas colosales, ¿bien? Y esos obeliscos, ¿vale? A partir de aquí, pues pasaríamos a la sala, al patio porticado, sala hipóstila, el salón de la barca y por último la sala donde estaba alojado el dios, ¿bien? Aquí nos encontraríamos pues con todo este proceso, todo ese camino que se debía llevar a cabo hasta llegar a la sala del dios, ¿bien? Como hemos dicho, los templos no solamente se construyen mediante piedra, sino que en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con templos excavados en roca, ¿vale? A estos templos se les denomina speos, ¿vale? Como este de Abu Simbel. Otros elementos constructivos muy importantes de esta época, o se puede decir que los siguientes elementos constructivos más importantes de esta época van a ser las tumbas, ¿bien? Son construcciones destinadas sobre todo a, a, a guardar a esas personas fallecidas de gran importancia, que serían los faraones, ¿bien? Aquí, en estas tumbas o en estas construcciones funerarias, era donde se depositaba el sarcófago con la momia del faraón o de algún otro alto funcionario, ¿bien? Muchas de estas construcciones, muchas de estas tumbas tenían falsas cámaras, falsos caminos para confundir a los ladrones de tumbas. Nos vamos a encontrar con una evolución en estas tumbas. Por una parte nos encontramos con las mastabas. Sería un edificio rectangular en el que las paredes estarían inclinadas y caracterizadas por tener solamente una planta, bien, donde se encontraría la cámara funeraria, donde se situaría el sarcófago con la momia de la persona fallecida por debajo de la mastaba. La siguiente evolución, pues nos vamos a encontrar van a ser las pirámides escalonadas, como la pirámide de Zoser, ¿bien? Se puede decir que es una continuación, una construcción más colosal, más grande de lo que eran las antiguas mastabas, es decir, una sucesión de mastabas en forma de terraza escalonada. Con el paso del tiempo, la construcción de estas pirámides escalonadas van a refinarse y se van a llevar a cabo mediante paredes lisas, ¿vale? Paredes inclinadas lisas, ¿bien? Como van a ser las pirámides de Gizeh, las más famosas de Egipto, donde destacan la pirámide de Keops, Kefren y Micerino, ¿bien? Aquí veríamos otra visión de ese valle de Giza, ¿vale? Junto con otros elementos. Aquí también nos vamos a encontrar con diferentes cámaras y sobre todo la característica, la tumba, la cámara sepulcral, ya no va a estar debajo, sino que va a estar en medio de la tumba para intentar dificultar la acción de esos ladrones de tumba. Pero aún así seguían saqueando estas tumbas, ¿bien? Por lo tanto, lo que van a hacer es trasladar esas tumbas, esos recintos funerarios, a zonas bajo las montañas, ¿vale? Como va a ocurrir, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, al sur de Egipto, ¿bien? Aquí es donde se van a desarrollar
estas tumbas, estas cámaras, estos recintos funerarios donde nos encontraríamos con diferentes galerías y posteriormente la cámara funeraria situada en la parte de abajo. Bien, aquí tendríamos la representación, por ejemplo, de la tumba de Tutankamón, uno de los faraones más importantes. En cuanto a la escultura, muy parecida a la mesopotámica, sobre todo tenía finalidad religiosa y funeraria. Bien, las más importantes se realizaban en piedra y se caracterizaban por la grandeza y solemnidad. Características de esta escultura: frontalidad, las imágenes siempre aparecen de frente, bien. Por otra parte, no tenía movimiento. El hieratismo, es decir, que los rostros no expresan ningún sentimiento, bien. Jerarquía. Las figuras más importantes, las esculturas más importantes van a representar a personajes a su vez más importantes, ¿bien? Es decir, con mayor importancia. Eh, por otra parte, nos encontramos con algunas esculturas representando la vida cotidiana. Estas van a ser construidas en materiales más humildes, incluso las figuras presentan más naturalidad. La mayoría de la escultura egipcia va a ser exenta, es decir, aislada, la podemos rodear totalmente, aunque también se realizaron algunos relieves. Bien, aquí por ejemplo nos encontraríamos con la escultura exenta, varias esculturas exentas, y aquí por ejemplo tendríamos esos relieves. Bien. En cuanto a la pintura, ¿para qué se va a utilizar? Para decorar tanto templos como palacios como tumbas. ¿Bien? También se va a realizar pintura en papiro para ilustrar, pues, por ejemplo, los libros sagrados, como puede ser el libro de los muertos. ¿Bien? Características principales: uso de colores planos. No se varía el color. Cuando se empieza a pintar, aquí lo tenemos, siempre tiene el mismo color. No hay una degradación del color que pueda provocar una sensación de volumen, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos con que los colores ofrecen una figura sin perspectiva, ¿bien? Se dibujan siempre los contornos de la figura con un trazo negro, ¿vale? Nos encontramos también con jerarquía, a personaje más importante, mayor tamaño de la representación y lo que llamamos el canon de perfil, ¿vale? Como vemos aquí, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Se dibujan los cuerpos con las extremidades y el rostro de perfil, pero el tronco y uno de los ojos se dibuja de frente, ¿vale? Fijaos, ¿bien? Canon de perfil, extremidades dibujadas de perfil, la cabeza de perfil, pero el tronco representado de frente, colores planos, ¿vale? Se dibuja el contorno de la figura, bien, con un trazo negro, ¿vale? Nos encontramos con jerarquía, que nos encontraremos, pues, por ejemplo, con una persona muy importante, un dirigente, y fijaos la diferencia que puede haber, por ejemplo, con respecto a los campesinos que trabajan para ellos, ¿vale? Bien, pues con esto hemos terminado la explicación del tema. Espero que os sirva. Hasta luego.